Amigos, ¿qué tal? Como cada semana es un gusto darles la bienvenida a nuestra emisión Triángulo de Letras, que en esta ocasión se transmite, como ya en algunos programas que integran esta tercera temporada, desde la Feria Internacional del Libro, con mucho, quizás el marco idóneo para transmitir un programa en el que hablamos, por supuesto, de literatura y novedades, pero sobre todo platicamos con las inteligencias de los autores que crean estas letras que estamos llevando hasta ustedes el día de hoy. A mí me da mucho gusto, en particular, en este capítulo en el que hablaremos acerca de la celebración de la vida, la celebración del oficio, la celebración alcohólica y otras tantas cosas. Saludar a autores como los que nos acompañan el día de hoy. En principio, saludo con muchísimo gusto a Jorge Alberto Gudiño. Jorge Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Lalo. Encantado de estar aquí con usted. Muchas gracias, Jorge Alberto. Mi queridísimo Julio Patán. Julio, muchas gracias. Amigo Limón, qué gusto verte por aquí. De verdad que sí, mi querido Julio, y más gusto es para mí verte. Es un placer verte, de verdad. Gracias. Y volver a Canal 22 después de todo este tiempo. Exactamente, todos ustedes saben que Julio ha integrado durante mucho tiempo una parte importante del espíritu de este canal y bueno, por lo mismo nos da mucho gusto recibirlo acá. Un placer. Y finalmente, y no por ello, en último lugar, ¿cómo mencionar al maestro Sergio Ramírez si no es con otro nombre que el de escritor de primerísima división, uno de los más importantes, ya no solo de nuestra región, de Latinoamérica, sino de verdad, me atrevo a decirlo, de nuestras letras y del mundo? Maestro Sergio Ramírez, de verdad, mil gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Muy amable por todas esas flores. Muchas gracias. Maestro, ninguna inmerecida en lo Muchas más gracias. mínimo. Al contrario, quizás me estoy quedando yo cortito. Mil gracias por estar con nosotros, maestro. Gracias. Si les parece, conozcamos un poco acerca de la vida, la obra de los autores que el día de hoy nos acompañan aquí en Triángulo de Letras a través de las semblanzas que les hemos preparado. Regresamos y abrimos nuestra conversación. Hoy, qué maravilla, pues vamos a platicar de celebrar de las celebraciones. Jorge Alberto Gudiño estudió ingeniería, pero su pasión por las letras lo llevó a experimentar plenamente con ellas en lugar de la construcción. Desde hace una década, conduce el programa La Tertulia para la estación radiofónica Radio Red. Ha colaborado en La Jornada Semanal, Rolling Stone, Milenio y la Revista de la Universidad. Es columnista en sinembargo.mx y ha recibido el premio Live la Brasil. Editor, periodista y hombre estrechamente vinculado al mundo literario desde pequeño, Julio Patán nació en la Ciudad de México y estudió filosofía dentro de la UNAM. Es autor de El Libro Negro de la Izquierda Mexicana y Conspiraciones. Actualmente conduce dentro de Televisa a través de Foro TV el programa de cultura Final de Partida. Sergio Ramírez fue el primer escritor galardonado con el Premio Alfaguara de Novela en el año 1998 por Margarita está linda la mar. Además, ha obtenido los premios Loup Bataillon, el Grand Prix Metropolis Blue, el Premio Latinoamericano de Novela José María Arguedas y el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, este último como homenaje al conjunto de su obra literaria. Como gran apasionado que es de la literatura, pero sobre todo gran apasionado de ser un lector, Jorge Alberto nos entrega una historia en la que de verdad el amor es uno de los marcos más importantes. Con Amor, tu hija, conozcamos un poco más acerca de esta novela y ahora regresamos, le hacemos algunas preguntas a Jorge Alberto e iniciamos nuestra conversación. Y eso que tampoco me detiene el simple hecho de su amistad con Emily. Mi hija también es una mujer adulta que podría comprender un romance ocasional. Incluso podría mirarme con cierta indulgencia al suponer que es de mis últimas oportunidades para acariciar una piel tan joven, de recibir el ímpetu de esa edad entre mis brazos, de dejarme dominar por alguien con quien compartir mi experiencia. No es eso lo que me detiene, al menos no del todo. Es cierto, siento una suerte de empacho que me impide acercarme, pero bien podría vencerlo. El asunto es que son amantes, no me queda la menor duda. Es una situación que me incomoda.
mucho más que los primeros novios de Emily, mucho más que cuando me dijo, aparentando una seguridad que se le escapaba de los labios, que su novio, recién adquirido, dormiría en la misma habitación que ella. Muy interesante, Jorge Alberto, que cada uno como lector tenga una perspectiva con respecto a la historia que acaba de leer o lo que está disfrutando, pero no hay como preguntarle al autor qué opina de la propia historia, de la historia que llevó al papel. La historia es muy simple y es la posibilidad de una relación incestuosa adulta consensuada entre un padre y una hija. En una casa en donde hay 3 personajes y ya, en realidad es de ahí la simpleza de la historia y todo se basa en la posibilidad de que suceda o no. El tercer personaje es una amiga de la hija, de quien primero no se enamora, porque en realidad no se enamora nunca, pero primero le tiene ganas el padre a la amiga de la hija, pero después la descarta porque cuando las está observando mientras se solean en la playa y demás, las empieza a comparar y al compararlas se da cuenta de que su hija es mucho más guapa que la amiga de su hija, ¿no? Me gusta sintetizarlo como diciendo, se trata de algo espinoso. Vamos a decirlo de esa manera. Yo voy a tener que decir algo. Gudiño, eres un pervertido. Pero tú ya me conoces, la Sí, gente yo que te me lo conozco. empezó a decir no me Sí, yo te conocía. conozco. Miren, no le crean nada. Ven esa cara de decencia y ese tono así como serio para hablar de literatura en la radio y todo esto. No, la verdad está contenida en la esta novela. Sí. Y en la perversión que está reflejando, pero algo de celebratorio habría dentro de todo, Sí, por dentro de la supuesto. historia. En realidad la novela originalmente se iba a llamar Mucho más feliz que yo. Yo quería explorar el asunto de la felicidad y para eso puse al personaje en unas circunstancias extremas. Y luego mi esposa se embarazó de mi primer hijo y yo dije, que no sea niña, que no sea niña, que no sea niña. Fue niño. Y el segundo también fue niño, entonces ya estoy tranquilo Tuvieron y del esa otro lado. delicadeza. Con lo cual, de ya, alguna pues. forma, queda expiada la historia y solamente en el terreno de la ficción es que la tuviste que Yo plasmar. de todas maneras pospondría un poco la idea de dárselas a leer a tus hijos, ¿no? Así Sí, como, no, bueno, como todavía- sugerencia. todavía Solo no hay como una necesidad. precaución familiar, Sí, ¿no? ¿no? Solo como un prurito. Ahí, Evitar, claro. digamos, tensiones innecesarias, ¿no? Pero bueno, no lo sé, y quizá ustedes lo sepan mejor. Como que los hijos han de ser refractarios a leer las novelas de sus padres, ¿no? No lo sé. Se me figura que no. A veces tienen unos buenos lectores entre los hijos, Sí. ¿no? Y lectores comprensivos. Y yo, por lo menos, hay una de mis hijas, le doy a leer los originales de la novela, y de una novela nueva, porque ella, fuera de que mi mujer es la primera lectora de un manuscrito, ella tiene criterios muy, muy lúcidos sobre la literatura. Entonces uno puede encontrar en los hijos buenos lectores. Sergio, disculpa, en Juan de Juanes tú planteas algo que ahora vamos extendiendo en nuestra conversación, tiene que ver con la celebración de una vida dedicada al oficio de escribir. Muy bien platica, sobre todo al inicio de la historia, cómo era importante darte un nombre de escritor, darte una personalidad como escritor. Cuéntanos un poco acerca Bueno, de por ello. las circunstancias de mi vida, ¿no? Porque yo pasé 10 años en el blackout literario de la Revolución. Había escrito muy poco, mi nombre era más bien conocido como dirigente de la Revolución, como político, en el cargo de vicepresidente. Y yo anoto ahí algo con lo que yo insistía, de que en las solapas de los libros no pusieran que yo había sido o que yo era vicepresidente de Nicaragua, porque yo decía, si yo entro a una librería, un libro de un vicepresidente, yo no lo compro, no Claro. tiene ningún atractivo para mí. Me despojé al fin de ese título y luego cuando llegué a donde Juan Cruz con mi siguiente novela, ya lejos de las sombras del poder político, de la actividad política, él me dijo, bueno, ahora toca que hay que hacer de ti un verdadero escritor en el sentido de ganar un nombre literario y dejar atrás el nombre político. Por eso el libro comienza con la mención de Juan Cruz y por eso el libro se llama Juan de Juanes, porque alrededor de él comienza a orbitar todo este mundo de personajes literarios que están descritos en el libro. Al que se va agregando una riqueza particular que tiene que ver naturalmente con lo que estamos platicando en el sentido celebratorio. Sentido celebratorio, Julio, que en tu libro recién aparecidito, Fresquito. todavía oloroso a tinta, Sí. es naturalmente algo que se desborda. Literalmente aquí la copa se desborda. La copa se desborda. Bueno, no se desborda porque las vaciamos antes, Limón, en la feria de Guadalajara, pero fíjate que este libro, que se llama Cócteles con Historia, debo decir que
digamos, la idea original no es mía. Es muy importante Mencionar enfatizarlo, sino de mi buen amigo y editor Gabriel Sandoval, el editor de Planeta. Él tenía la idea de hacer un libro, no sé cómo decirlo, de entrecruzamientos entre la literatura, pero el cine, pero la televisión incluso, pero el teatro y la pintura y hasta el deporte se coló y la historia y etcétera, con el alcohol, ¿no? Con los tragos. Pero el eje rector, digamos, del libro, el eje articulador, no es la literatura, no es la historia, no es la pintura, son los tragos. Es decir, viene rigurosamente Ese es el personaje centralísimo. acomodado por orden alfabético. Entonces se trataba de hacer un libro, no de un experto en mixología, ni mucho menos un enólogo, que no lo soy, sino más bien, yo diría, de un borracho entusiasta, ¿no? A lo mejor esa es una... Que es quizás la mejor manera de ser borracho, ¿no? Si no es de la manera Sí, entusiasta. supongo que Borrachos sí, ¿no? tristes, no. Sí, no, Borracho no, triste. no, No resiste, ¿no? Bueno, pues así organizamos el libro. Bien. Y debo decir que terminó siendo un libro, detesto usar esta expresión porque es como de crítico literario holgazán, digamos, pero terminó siendo un libro muy personal, ¿no? Es decir, final. sí me veo muy retratado, digamos, en el libro, más allá del chiste evidente de los tragos, etcétera. Claro que es a lo que todos nos vamos a ir, ¿no? Como primera referencia Sí, lectora. Claro, exactamente, ¿no? todo libro se parece a su autor, ni Así hablar. es, todo libro es autobiográfico, No, dicen, De alguna ¿no? manera, ¿no? Algo se filtra de la vida. Pero sí quisimos hacer un libro estrictamente celebratorio. Es Bien. decir, cualquiera que espere aquí advertencias sobre el exceso alcohólico y ese tipo de cosas, que son muy importantes, no las van a encontrar. Pero hay Exactamente, no entrará. formas de preparar los cócteles. Muy buena pregunta. También incluimos las maneras de preparar los cócteles o en los casos en que no son cócteles, porque también hablo del whisky en sí mismo o del ¿Cómo ron. beberlo? ¿Cómo beberlo? ¿No? Y añadimos, digamos, un apartado de amigos, porque claro, cada cabeza tiene una manera de entender cómo se debe preparar un cóctel o cómo se debe beber un trago, ¿no? Y le pedimos a muchos amigos, Eduardo Limón entre ellos, que Sí. nos dieran una receta de un trago. Entonces, esa es como una adenda al libro. Quiero pensar que está muy divertido. Una adenda que tiene que ver con servicio al lector, servicio, sí, digámoslo, Sí. al que disfruta de un buen trago, de un buen cóctel. Amigos, vamos a hacer una pausa muy breve, ahora regresamos. Continuamos platicando acerca de la celebración de la vida. Regresamos. Por actos reflejos cinematográficos, uno piensa a bote pronto en James Bond, pero el martini original de Bond no es un martini minimalista, de sencillez extrema, como los que solemos pedir en los bares y como el que protagoniza este apartado, sino un Vesper Martini, o sea, una bebida inventada por Ian Fleming, el novelista que creó al 007 para Casino Royale. Se hace con 3 medidas de Gordon's, es decir, de ginebra inglesa bien seca, le dice al barman el agente más famoso del mundo, una de vodka y media de Quina Lillet. Todo en una copa champañera profunda y con una cáscara de limón que dibuja una bonita espiral en el líquido transparente y heladísimo. Bond es un heterodoxo no solo por la mezcla de vodka y ginebra, propia de un guerrero del trago, sino por la presencia de la Quina Lillet, un francesísimo aperitivo. Ya estamos de regreso. Cócteles con historia, entonces, Julio, porque además de lo que tiene que ver justamente con la preparación, con el disfrute, con lo celebratorio, a través de lo alcohólico, de lo coctelero, hay una profusión, existe una enorme profusión de grandes personajes relacionados con la coctelería a lo largo del libro. Ah, bueno, no, muchísimos. Y de grandes bebedores en la historia de la literatura, del cine y de etcétera. Bien. Ahora, creo que si hay como en el fútbol una primera división y una segunda división, Existe. o ligas mayores y triple A, si hablamos de béisbol, porque ahorita quiero hablar de béisbol. Si eso existe, bebedores literarios, la selección brasileña del alcoholismo literario son los norteamericanos. Ellos son, en No, todo caso, bueno, los que de manera es más decir, entusiasta. En México hemos dado una competencia todo lo digna posible, digamos, ¿no?
Pero que no hemos logrado. El vínculo ya no creo, pero el vínculo de la literatura norteamericana con el alcohol es sorprendente, ¿eh? Con este matiz, ahora que me puse a releer y etcétera, los autores, fíjate que lo que sí no hacen, que por alguna razón todo el mundo me lo pregunta, lo que sí no solían hacer aquellos viejos grandes borrachos norteamericanos era escribir mientras bebían. Ajá. Que eso sí es un detalle Que importante. en ello a lo mejor sí llevan ventaja muchos escritores mexicanos y muchos de los célebres que sí tienen como parte de su metodología el acompañar un trago mientras yo que se creo que encuentra el trabajo desarrollándose. Es un mito, ¿no? De que se puede escribir borracho. No se puede, No se puede. ¿no? Es absurdo, ¿no? La lucidez es esencial para la escritura, ¿no? Había este mito de los modernistas de que se podía escribir, se buscaba el abisintio para escribir y que eso te llevaba a otros mundos, te abría otros mundos y te abría entonces posibilidades para la escritura. Pero yo creo que eso también es un mito. Yo creo que es un mito. William Faulkner hasta donde llegó mi investigación, digamos, es uno de los únicos dos que yo encontré que dijeran sistemáticamente me alcoholizaba para escribir. Y él mismo decía, y el 95% de las veces no funcionaba. Es decir, Y decía, ¿no? Escribir borracho y editar sobrio. exactamente. Era lo que decía. Exactamente. Bien, la Ajá. grandiosa frase, fíjate, yo se la estaba adjudicando a Hemingway, es justamente No, la es de frase en la que Faulkner, estaba sí, sí, pensando, pero es de Faulkner en todo caso. Bueno, y quería hablar de béisbol. Sí, yo por iba a esto, preguntarte eso, por dime. lo siguiente, mira, a este gran narrador que es Sergio Ramírez, y al que ya me he leído bien, Maestro. yo lo empecé a leer porque... Borracho. No, rigurosamente sobrio o rigurosamente resacoso, tal Tampoco vez. se puede bien, leer Pero borracho. no, rigurosamente sobrio. Yo creo que gracias a Rafael Pérez Gay, porque yo era editor de Cali Arena y en algún momento me puso en las manos un cuento que tal vez sea El Juego Perfecto. Oh, perfecto. El Juego Perfecto. Es un gran cuento. Yo creo que tú identificas a un narrador de ligas mayores, ya que estamos con el béisbol, Robusto, por supuesto. con un relato incluso, ¿no? El que no lo haya leído, vaya y léalo, ¿eh? Es un gran cuento. Y yo ahí dije, qué maravilla, ¿no? Por eso empecé a leer a Sergio Ramírez. Sergio, ya a ese respecto yo quería preguntarte, y me supongo que a través de mi voz vendrá la de muchos que querrían preguntarte esto. A tantos años y dada la celebración inmensa que implica Juan de Juanes, ¿qué es lo que más rescatarías de tu carrera como escritor, de tu carrera como un creador, como un autor, a esta distancia? ¿En qué sentido? En el sentido propiamente celebratorio, en el sentido que tiene que ver con la satisfacción de haberlo conseguido. Bueno, yo creo que la celebración mayor que hay es la de la propia escritura. Es decir, tener la posibilidad de sentarse todas las mañanas a escribir pensando en que no tienes ninguna otra cosa que hacer, ninguna otra obligación burocrática que cumplir o cuentas que hacer. Si estás dedicado en esa cápsula espacial que es el estudio por la mañana, con los teléfonos desconectados a escribir. Ese me parece que es un acto de dicha, es un acto supremo de dicha. Salga lo que salga en el día, pero sentarse ahí a empezar a teclear es un gozo. Es un gozo y ese es el gozo de la escritura. Claro, mucho se habla de que la escritura es sufrimiento, que no puede ser gozo. Eso depende de cómo se entienda. Es decir, puede haber un escritor alcohólico que en sus horas de lucidez escriba y que viva en condiciones muy malas, de pobreza absoluta o en un cuchitril, y de ahí saldrá también una gran novela. Eso me parece que no es un requisito esencial las condiciones en que un escritor vive o de quién se trata el que escribe, simplemente es el resultado de la escritura. Pero no quería que se me olvidara que ahora que estabas hablando de alcohol y literatura de Bajo el Volcán, no sé si está en tu... Absolutamente. bien, también, libro. por supuesto supuesto. que es la novela más alcoholizada que existe, ¿no? Quizás de las que existen, por supuesto. Sí. Amigos, vamos a conocer acerca de Juan de Juanes, la novela que nos está presentando, la escritura grandiosa que tiene que ver con una vida dedicado a escribir y a conocer a quienes escriben, de Sergio Ramírez. Ahora regresamos y continuamos conversando. Juan Bravo 38, que alguien tenga el mismo nombre de la calle donde trabaja, ya nos dice algo acerca de su destino.
Un Juan atado a tantos Juanes como habrá y como ha habido. Juan Bravo, el rebelde comunero castellano, fue decapitado en 1521. Pero dejemos la cabeza de Juan Cruz en su lugar correcto. Juan no solo es ubicuo, también tiene muchos homónimos que se repiten a lo largo de la historia. Algunos Juanes matrices como Juan de Juanes, del que se hablará a continuación, y legiones de Juan Cruz, lo que no hace sino confirmar su ubicuidad, sea en la realidad o en la ficción, como el Juan Cruz que aparece en Mundo y otras historias del Eclesio, Premio Nobel de Literatura 2008, a quien Juan entrevistó en la Feria del Libro de Guadalajara en 2010. Y ahora que estábamos hablando acerca de esto, hay en el caso de cada uno de ustedes, desde sus respectivas, se dice en lugar común, trincheras, desde sus respectivas perspectivas como autores, una metodología particular que les gusta emplear para escribir. Sí, No tengo una metodología, pero no bebo mientras escribo, definitivamente. Sí soy de los que todavía les gusta escribir a mano, Bien, aunque no fue el caso de este libro, por alguna razón. Y sí tiendo a escribir en las mañanas. Me cuesta trabajo, no soy noctámbulo, digamos, para los interesante, procesos fíjate, de como escribir. tú, varios que hemos tenido en el programa son escritores matutinos, Jorge Alberto. hay varias coincidencias. Antes, solo una cosita relacionada también con el libro de Julio. Los personajes que yo escribo que me caen mal, como el protagonista de Con Amor tu hija, toman cosas alcohólicas que a mí no me gustan. Entonces él toma vodka, yo no tomo vodka y no sé. De verdad es una estás especie distanciado del de personaje. relacionarse con el personaje o no. Entonces y mis protagonistas me suelen caer mal, entonces tengo que ir utilizando, voy a leer el libro de Julio para ver qué cócteles no me gusta e irlos empleando con otros Y dárselos a beber a personajes. tus personajes en Y otras mis- novelas. y tengo coincidencias con Julio. También escribo en la mañana y también escribo, las novelas las escribo a mano con pluma fuente, a fuerza. Bien, Entonces sí, lo prefiero. Ahora, la vida familiar es complicada, entonces sí me quita tiempo. Y mis hijos Naturalmente. están muy pequeños aún. naturalmente. Sergio, ¿tienes alguna metodología? Y si no metodología, algún No, tipo de mira, ritual, yo no sé cómo mencionarlo. me siento a las 8 de la mañana a escribir, que es una hora en la cual uno no puede tener un trago adentro porque ya sería un alcohólico, ¿no? Sí, El claro. que bebe por la mañana, Sí, creo que no podemos llegar a esos extremos, ¿no? Sí. Yo, mi hora del whisky son las 6 de la tarde, cuando comienza a caer la tarde y entonces yo dejo atrás todas las cargas del día y el whisky me ayuda a navegar en esas aguas. Y qué buena que van bebida hacia es, la ¿verdad? noche. Es Sí, una Es muy lindo, ¿no? maravilla, Las 6 de la más, tarde como el momento en el que rompe las más el sanas. día. Pero- Infortunadamente, discúlpame, Sergio, ibas a Sí, no, mencionar algo que más, te decía que me perdóname. acostumbré, yo me olvidé desgraciadamente de escribir a mano. No puedo escribir a mano y yo me acostumbré a las teclas de la computadora, ¿no? Bien. Entonces, Infortunadamente, teniendo tan agradable conversación, el tiempo se nos ha terminado y no me resta más que Así es la tele, agradecerles. viejo. Así es. Así es la tele. Pero no importa, nos vemos a Exactamente. las 6 para tomar whisky todos Exactamente. En cuanto rompa el día, nos echamos un coctelito y continuamos conversando porque verdaderamente ha sido un placer. Jorge Alberto Gudiño, muchísimas gracias Mil por gracias estar a aquí. ti, Lalo. Siempre un placer estar aquí. Muchísimas gracias, querido Julio. De verdad, mil gracias por Eduardo estar Limón, acá. siempre es un gusto verte. Un abrazo. Muchísimas gracias. Sergio y mil Ramírez. gracias, Eduardo, por esta invitación, por esta conversación tan agradable que ojalá podamos seguir fuera de las cámaras porque apenas empezamos. Y de verdad que eso lo vamos a celebrar y lo vamos a celebrar Sí. muchísimo. Amigos, de verdad, muchas gracias por mirar Triángulo de Letras. La semana entrante regresamos con un nuevo capítulo, seguramente aquí también desde la Feria Internacional del Libro y si no allá en la Rosario Castellanos para continuar platicando. Y miren, cuando uno se reúne con inteligencias tan coloridas, tan entusiastas, tan vivas, es un placer llevar a cabo esto que algunos mencionarían es un trabajo. En realidad a mí me parece justamente que se trata de una celebración. Muchísimas gracias a los autores. Les pido por favor que nos Sí, firmen señor. los libros que han traído para regalarlos a nuestros televidentes y aquí nos miramos la semana entrante. Muchísimas gracias. Muy bien. Acaba de morir alguien.